Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. También le damos la bienvenida a cada uno de los que nos miran por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos, hermanos, y que sea de gran bendición el estudio de esta mañana. Vamos a empezar, hermanos, con la escuela dominical. Quiero que me acompañen allí a la Biblia, hermanos. Vamos a ir a Primera de Corintios para empezar con un versículo. Y vamos a leer Primera de Corintios 12:1. Y ahí vamos a empezar la escuela dominical, hermanos. Dice la palabra de Dios así, hermanos, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por darnos la vida, la salud, Padre. Podemos estar aquí en su presencia, mi Dios, pidiendo de su dirección, de su ayuda, mi Dios, porque nosotros solos no somos nada, mi Dios. Necesitamos en todo momento de usted, mi Dios. Yo le pido por mí mismo, Señor, que me ayuden esta mañana, Señor, a desarrollar el mensaje, Señor, y que puedan entrar en los corazones de mis hermanos, Señor, y que podamos ser edificados por medio de ellos, Señor. Padre, nos ponemos en sus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues como miramos ahí en el versículo, ¿verdad? Dice que no quiero, hermanos, es Pablo hablando, hermanos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El estudio, hermanos, de esta semana vamos a estar hablando de los dones espirituales. Y así vamos a empezar, ¿verdad? Con la número 1 y la número 2. Yo creo vamos a tener como unas 3 o 4, pero vamos a estar hablando de eso, hermanos, de los dones espirituales. Dice el estudio, hermanos, dice: esta semana estaremos hablando acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo escribió: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, como nos decía allí, ¿verdad? En 1 Corintios 12:1. Dice también, hermanos, por esto el apóstol dio a la iglesia algunos principios y reglas para el ejercicio de ambas clases de dones, los dones de la edad apostólica y los dones de la actualidad. ¿Ok? Hermanos, pues ahí podemos mirar, ¿verdad?, que nos está hablando de un pasado y un presente, ¿verdad? O sea que los dones, hermanos, sabemos de antes, ¿verdad?, que a muchos les dio dones, ¿verdad?, como los de hablar en lengua, pero ya no los podemos nosotros usar en este momento, hermanos, porque ya todo eso ha cambiado. Dice aquí, hermanos, en el estudio que los dones de la edad apostólica, era en el tiempo, hermanos, de los apóstoles, que a ellos les daba Dios el poder para que ellos pudieran, hermanos, hacer esto. Pero ya ahorita, hermanos, estamos en otra etapa, donde ahorita ya somos salvos por gracia, somos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, hermanos, tenemos nuestro defensor allí, que es nuestro Señor. Y ahorita dice que también, hermanos, en los dones de la actualidad. O sea que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tener dones espirituales, ¿verdad? Y aunque hay muchos dones, ¿verdad?, también que, por ejemplo, unos tienen un don de trabajar de una forma, de que les sale muy bien, pero es ya un don, ¿verdad?, que ellos traen. Pero en este caso vamos a estar hablando, hermanos, de los dones espirituales, de los dones que Dios nos da, hermanos, para que le sirvamos. Y los dones espirituales, hermanos, los venimos tomando cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente, cuando aceptamos a Cristo y empezamos a caminar con Dios. Entonces Él nos viene dando los dones espirituales a cada uno conforme a como nosotros los vamos obteniendo, ¿verdad? Hay unos hermanos que definitivamente pues los dones no los quieren tener porque no hace nada.
Entonces, ¿cómo se va a brotar un don si la persona no quiere, hermanos? Entonces, es de trabajar juntamente, hermanos, espiritualmente, vamos creciendo y de esa forma, hermanos, vamos obteniendo los dones. Dice también aquí, hermanos, dice los dones de manifestación como los dones de revelación. Ok, estamos allí hablando de los dones espirituales de la edad apostólica y dones de la actualidad, ¿verdad? Los dones de manifestación como los dones de revelación desaparecieron para fines de la edad apostólica. O sea que aquí, hermanos, nos enseña claramente, hermanos, que los dones de manifestación como los dones de revelación desaparecieron para fines, dice, de la edad apostólica. También, hermanos, ahí nos habla dice, con la muerte del apóstol Juan, cerca del año 96, aquellos dones fueron dados a los apóstoles con el propósito de capacitarles para establecer la iglesia, para dar a la iglesia su doctrina y para autenticar su ministerio. Entonces nos especifica, hermanos, exactamente para qué son los dones espirituales, hermanos. Los podemos usar, hermanos, para servirle a Dios. Los dones espirituales, hermanos, nos los da Dios para que nosotros los desarrollemos en lo que es la iglesia. Tenemos dones, hermanos. Podemos mirar a hermanos que tienen un don, hermanos, para, por ejemplo, predicarle a la gente. Yo conozco un hermano, hermanos, que él, pues, es demasiado lo que predica. Él si pudiera alargarse el tiempo, él le gustaría nomás andar predicando a toda la gente que se encuentra, a un niño, a un adulto, a todos les quiere andar hablando y no alcanza el tiempo. Pero ese es un don que Dios le ha dado a él, hermano. A otros nos da un don de servirle, por ejemplo, aquí en la iglesia, un don de hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero cada uno, hermanos, tenemos ese don conforme a como Dios nos lo va dando, ¿verdad? Porque esto, recuerden que estamos hablando de lo espiritual, que los dones vienen de Dios. Y eso es lo que, hermanos, nosotros tenemos que entender, que si algo viene de Dios, tenemos que atenderlo y hacerlo de una forma que Dios se agrade de ello. Entonces es muy importante esto, hermanos. Dice también, hermanos, que hay otros dones espirituales que existen en el día de hoy, dados a los creyentes con, con el propósito de capacitarles para la predicación del Evangelio en el mundo y para las varias fases de la administración de la iglesia. Fue mayormente el apóstol Pablo quien fue escogido por Cristo para revelar a los creyentes las verdades acerca de la iglesia y acerca de los dones dados a ellos para la administración. Entonces, hermanos, todo esto, fíjense, si como lo vamos mirando, como lo vamos leyendo, pues todo es para un propósito de servir. Todo se refiere, hermanos, a el ministerio, lo que es en la iglesia. O sea que tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo, hermanos, y por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros tenemos un don, lo debemos de desarrollar. Más bien si sabemos que es un don espiritual. Entonces decir, ok, este don me lo está dando Dios para que yo lo desarrolle y para que yo lo haga mirarse a la iglesia. ¿Por qué hace Dios esto, hermanos? Porque somos edificados por medio de ello. Entonces, si usted le va a servir a Dios, pues va a ser de mucha edificación, ya sea para niños, ya sea para adultos o para jóvenes. O sea que tenemos ese don, hermanos, de que Dios nos da exactamente.
Hermanos, a muchos de nosotros a veces, como a mí, se me hace un poco difícil como administrar a los jóvenes. Porque yo pienso que a veces me pongo a pensar, digo, tal vez porque me hago mucho llegar así como ellos. Me siento todavía joven y por eso no nos podemos llevar la juventud con la juventud, como que no se lleva, hermanos, entonces no se me da. Pero tenemos, hermanos, a los que verdaderamente no sé cómo se las ingenian, hermanos, para atraer a los jóvenes, y los jóvenes les encantan esos administradores. Conocí un hermano allá en Los Ángeles que él le gustaba estar con los jóvenes, y los jóvenes cómo lo querían, lo seguían y todo, hermanos, pero porque él tenía ese don, los atraía, hermanos. Entonces hay diferentes dones, hermanos, pero lo importante de todo esto es que tenemos que desarrollarlos. Que el don, hermanos, no se quede apagado. El don que Dios nos ha dado, que sea suelto, que esté listo para enseñar. Es de lo que se trata, hermanos. De que sépanos más bien administrarlo. Que sea una administración buena. Vamos a mirar otro, hermanos. Dice que principios y reglas para los dones de la edad apostólica y dones de la actualidad. Ok, dice, no son iguales a todos los dones. Hay diversidad de dones y hay diferencia entre ellos. Dice allí en Primera de Corintios, hermanos, 12:4, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que si se fijan, todo está en un sentido, pero saliendo hacia los corazones de los que nos escuchan de diferente forma. Porque en un mensaje, hermanos, por ejemplo, de una predicación, a veces que Dios nos habla a unos de una forma y a otros de otra, porque se habla específicamente a veces de un tema, pero ese tema se desarrolla en muchas verdades. Entonces, esa verdad, hermanos, a veces llega para nosotros, y tal vez de muchos que estamos reunidos decimos, ok, esto que estoy hoy escuchando no me toca a mí. Pero en ese momento, hermano, le está tocando a otra persona, a otro hermano o hermana. Entonces, es de la misma forma, hermanos, que hace la diferencia, ¿verdad? Dice allí, hermanos, que ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ahí tenemos otro versículo, hermanos, en Romanos 12:6. Romanos 12:6, hermanos, vamos a ver qué nos dice allí. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ok, entonces, hermanos, pues allí está claramente, dice que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos da, que nos es dada por medio de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, Él tiene el control de todo. Eso lo tenemos que tener claro, ¿ok? Que Dios tiene un control en todo lo que Él hace, y que debemos de entender, hermanos, que todo lo que Dios hace, Él lo hace bien. Entonces, por eso aquí nos habla de la diferencia, ¿verdad?, de esos dones. Pero allí está también muy claro, hermanos, dice, según la gracia que nos da. O sea que depende, hermanos, mucho de cómo nosotros actuamos espiritualmente, cómo nosotros vivimos nuestras vidas espiritualmente. Porque si esto, hermanos, viene de la gracia, pues la Biblia nos enseña esa gracia, hermanos,
porque también nos viene la salvación. Dice que porque por gracia somos salvos también. ¿Por medio de qué, hermanos? De la fe. Creemos en nuestro Dios, creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos que Él dio la vida por nosotros, hermanos, y esa gracia, hermanos, proviene de Dios. Y siempre, hermanos, por eso es la importancia de los dones que Dios nos da. Porque se imagina qué bonito es que tenga usted un don y que venga de la gracia de Dios. Entonces lo deberíamos de desarrollar con un gusto especial para nuestro Dios, ¿verdad? Entonces todo esto es muy importante, hermanos. Dice, a cada creyente le es dada la manifestación del Espíritu. Es decir, cada creyente tiene por lo menos un don espiritual. O sea que no puede decir ninguno de nosotros, hermanos, que no tenemos un don. Dice, mínimo uno tenemos que tener, todos. ¿Ok? Entonces, esto, hermanos, nos lleva ahí también a la Biblia en 1 Corintios 12. Y ahí vamos a leer 1 Corintios 12 y vamos a leer del 7. Nomás déjeme lo miro para ver si es 7 al 10. Ok, dice la palabra de Dios, hermanos, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para provecho. Si nos fijamos allí, hermanos, pues es ese control que Dios tiene, que dice que nos es dado, ¿verdad? Para provecho. Dice allí, hermanos, también dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y dice también a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otro dice el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Ok, ahí seguimos, hermanos. Teníamos hasta el 10, ¿verdad? Ok, pero ahí si recordamos, hermanos, dice que a cada creyente le es dada la manifestación del Espíritu, es decir, cada creyente tiene por lo menos uno de ellos, ¿verdad? Dice también, hermanos, Romanos 12, 3, vamos a ver qué nos dice Romanos 12, 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pues allí, hermanos, nos especifica claramente que nosotros, hermanos, no tenemos por qué, por ejemplo, hermanos, andar hablando en lenguas. Si el Espíritu, hermanos, no nos está dando ese poder. El Espíritu, hermanos, nos está dando el poder de servir. Y a veces, hermanos, tristemente nos confundimos con las cosas que Dios nos da, porque queremos a veces ir más allá de lo que Dios nos está dando. Y no podemos hacerlo, hermanos, porque Dios nos va dando conforme a cómo Él va mirando la forma espiritual de cada uno de nosotros, cómo vamos creciendo. Y de esa forma Dios nos va dando la sabiduría, el entendimiento, y podemos hacer muchas cosas, sí, por medio de Dios, pero es, hermanos, hasta cierto nivel. No pasarnos, hermanos, nosotros a veces de decir, oh, esto, pues yo les he platicado, hermanos, que tiene mucho que ver, ¿verdad?, el testimonio de cada uno de nosotros. Porque podemos hablar mucho, hermanos, podemos decir mucho,
pero ¿qué del testimonio de nosotros? Eso tiene que ver. Porque usted puede hablar, puede escuchar a personas, por ejemplo, que dicen, es que todo esto, podemos sacar demonios, podemos hacer esto, podemos hablar en lenguas y tantas cosas que dice, hermano. Pero si vive una vida al desastre, entonces está muy claro, pues. No tenemos mucho que buscarle, hermanos, a las cosas espirituales. Porque Dios nos dice que Él nos da conforme a cómo va cada uno creciendo espiritualmente. Entonces allí otra vez Dios nos recalca, hermanos, en Romanos 12:3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea que realmente, hermanos, debemos de ir cuidando exactamente, hermanos, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y tenemos fallas, pero Dios nos revela, hermanos, cuando tenemos alguna falla y sabemos que le fallamos, pero Él nos enseña cada día a ir creciendo, de una forma para servirle mejor, de una forma para hacer las cosas mejor para Él. Entonces, nosotros debemos dejarnos guiar, hermanos, por la palabra de Dios, que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si no piense, dice, de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ok? Entonces, ahí está, hermanos, bien explicado, ¿verdad? Porque así es lo que quiere Dios. Tenemos allí también, hermanos, en Romanos 12:6, de manera dice que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dice también, hermanos, allí dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si se fijaron, ya nos lo explicó un poco mejor la palabra de Dios. Entonces, ya aquí hace un cambio, ¿verdad? En Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio. Perdón, una pregunta, ¿qué es palabra de profecía? Palabra de profecía, pues, ¿Qué nos está diciendo? ¿Dones de profecía? pues la profecía es más bien lo que se usaba en el tiempo de los apóstoles. Ajá. Pero como al principio ahí nos decía, ¿verdad? Que ya no. Por ejemplo, ya nosotros no podemos andar profetizando. Sí, ya no podemos venir diciendo, oh hermano, te va a suceder esto y esto si tú no haces esto. Aunque muchos lo usan eso todavía. Y hermano, pues salen puras mentiras. Sí, porque he escuchado personas que ya siempre sacan versículos y dicen, pues que no, ya no hay profecía, digo, porque ya se acabó, ya no se ocupan los capítulos, los últimos. Y me comentan, no, dice, pero me sacan ya ese versículo, dice, pero aquí está, dijo, aquí Dios está diciendo que Dios nos dio dones todavía de palabra de profecía. Y es cuando vienen y dicen, no, pues, que el Señor me dice esto y esto otro. Entonces me quedo con esa duda. Y ahorita, pues, de lo que se está tocando el tema, por eso era mi pregunta. Pues. Sí, no, mire, pues, por ejemplo, nosotros los bautistas entendemos muy bien ya todo esto, porque se nos explica en diferentes formas que ya eso ya terminó. Ahorita estamos por la gracia.
Por la gracia de Dios estamos, ya no podemos andar haciendo esas cosas, hermano, porque era algo muy íntimo. Era una intimidad entre Dios y al que Él le daba el sueño, al que Él le daba la profecía. Ahora eran... Tenían el Espíritu de Dios, ellos tenían el Espíritu de Dios. Exactamente, pero eran personas que estaban estrictamente consagrados para servirle a Dios. Ahorita no se puede, hermano, porque el pecado está a la puerta y es imposible que Dios vaya a venir a decirle a alguien, oye, ve y dile a fulano de tal que si no hace esto y esto, dentro de 3, 4 meses va a morir. No, ya no. Y ahora Dios nos habla directamente a nosotros. Por medio de la palabra de Dios, nosotros entendemos, nos ponemos a leer la palabra de Dios, Dios nos habla, Dios nos puede hablar en una predicación. Por ejemplo, cuando usted anda haciendo algo mal, para eso es específicamente el mensaje de Dios, por medio del predicador. Traer ese mensaje a cada uno, por eso no es necesario que toda la iglesia salga enojados. Cuando aquí se está predicando la palabra de Dios, no es necesario que todos, como muchas veces se hace en las iglesias, que la mayoría salen enojados. Ahora Dios, hermanos, nos está hablando a cada uno en diferentes formas, como les estaba explicando hace rato. Y Dios está hablando de una forma a uno, de otra forma a otro. Pero habemos muchos que todavía somos bebés y que lo tomamos todo para nosotros. Y esto no es, hermanos. Venimos a la iglesia y usted está escuchando el mensaje. Tengo este error, voy a arreglarlo. Ok, si me sigue hablando Dios, ok, me cayó este otro. Le grito mucho a mi esposa y el pastor está diciendo, hey, que trata como vaso frágil a tu esposa, que no le grites, no le hagas esto y esto. Eso es mío, porque yo le grito a mi esposa, entonces el pastor lo está usando Dios para decirme a mí, hey, deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Ahora, si yo quiero hacerlo, lo hago, y si no, yo sigo haciendo lo mismo. Pero es de la forma que Dios habla en este tiempo. Por eso nos está hablando de 2 tiempos, del pasado y el presente. Entonces, ya ahorita es de la única forma que podemos nosotros hablar con Dios, viniendo a la palabra de Él. Leemos la palabra de Dios, Él nos habla, y por medio de lo que nos dice, nos edificamos y ponemos en obra lo que Él nos está diciendo. Y es de gran maravilla, hermanos, cuando nosotros lo ponemos por obra, lo que Dios nos habla. Porque al fin de todo, hermanos, hay una solución al problema. Y es lo que Dios quiere, que haya solución a los problemas que están pasando en nuestro alrededor. Por ejemplo, podemos orar por alguien, pero si ya Dios lo quiere recoger, si Dios ya se lo quiere llevar, hermanos, pues ¿qué podemos nosotros hacer? No podemos hacer nada. Oramos, le pedimos a Dios, le dimos, pero si también, hermanos, cuando nosotros venimos a Dios, por ejemplo, le decimos a Dios, mi Dios, si es tu voluntad, que no sea la voluntad de nosotros, porque nosotros le podemos decir, en el nombre de Jesús, yo te levanto en este momento y tú no vas a morir. Dice Dios, hey, yo ya lo quiero recoger. ¿Por qué estás interviniendo? Es por eso que no se puede, hermana, muchas veces hacer esto, porque Dios hace los trabajos y nosotros tenemos que respetarla. La última palabra la tiene Dios, y Él es el que dice qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. Sí, aprendemos ahí donde cuando Jesús dice que subió al monte para orar, cuando dijo, si es tu voluntad que sea que pase de mí esta copa. Entonces ahí puede entender que Jesús, siendo hijo de Dios, no dijo, porque soy hijo voy a hacer lo que yo quiera, sino dijo que se haga tu voluntad y no que se haga la mía. Entonces puedo entender eso en una oración, Señor, si es tu voluntad que Él sane, que bien, gracias a Cristo, y si no, pues también gracias a Cristo, ¿no? Que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer en la vida de esa persona. Sí, Dios nos enseña muchos ejemplos donde Él ha sido Dios desde el principio, y
y él podía hacer, como cuando lo mandaban a esas terribles cosas que hiciera el enemigo. Él todavía nos enseñaba en eso, en decir, hey, yo tengo el poder, pero yo tengo que poner primeramente a mi Padre, porque es mi Dios y es mi Padre. Y yo siendo Dios lo puedo hacer de diferentes formas, pero yo tengo que enseñar quién es mi Padre. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo aprendemos muchas cosas que Él nos enseña. Sí, Miguel. Sí, puedo opinar. También, bueno, lo que dice el versículo dice que a todos Dios nos ha dado dones. Dice que el de profecía, ¿verdad? Y también el de servir y el de exhortar. Bueno, yo le entiendo que el de profecía, toda la Biblia es una profecía, ¿no? Todo. Entonces, hay pastores hermanos también que tienen ese don de profecía, pero se refiere a que cuando explican una profecía de la Biblia, bueno, yo así lo entiendo, que cuando explican una profecía de la Biblia lo explican de manera que a veces hasta uno se queda sorprendido, ¿verdad? Cómo sacan tanta profundidad de la palabra y lo explican muy bien a manera de que nosotros lo entendemos y nos quedamos maravillados. Yo así entiendo, ¿verdad?, que a eso se refiere, que ese don de profecía, pues hay algunos hermanos y pastores que lo tienen, y así lo entiendo. Ahora, hoy en día, pues igual hay personas que dicen, ay, yo te profetizo. Eso es mentira, porque en Deuteronomio dice la palabra de Dios, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. O sea que todos aquellos que dicen, ay, porque Dios me reveló, es mentira, porque aquí la palabra dice, en Deuteronomio 29, hermanos, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea que no debemos de creer cuando alguien hoy en día viene y nos dice, ay, el Señor me reveló. Eso es mentira, eso no puede ser, porque la profecía ya fue escrita, ya todo este libro es una profecía. Así nomás quería opinar. Pues está muy claro todo, hermanos. Realmente ahorita lo que nosotros entendemos es que realmente tenemos que entender que Dios nos va a hablar ahorita por medio de la predicación y por medio de su palabra. Y de todo eso, hermanos, en los estudios profundos que sacan de profecía y todo eso, pues hay una claridad en todo, que al fin de todo aclaran las cosas como son, y que realmente entendemos si los meros siervos de Dios, imagina, como aquella vez cuando Pablo fue también subido y miró cosas inefables, dice que no pudo revelar. Como cuando Dios hablaba a Samuel. ¿Cuántas veces estuvo hablando? Estuvo hablándole bastantes veces. Y al último, ¿quién fue el que le dijo? Que hey, es Dios el que te está hablando. Elí. ¿Verdad? Entonces, si podemos mirar, miren, a él estaba hablando y él sabía que él estaba en bien con Dios y que él estaba haciendo las cosas bien y todo. Pero allí estaba una prueba también que nos enseña. Entonces, ya cuando Elí le dice, es Dios el que te está hablando, atiéndelo. Entonces ya él va y lo atiende. Pero se imaginan la diferencia, entonces ya ahí es Dios hablando directamente con ellos. Y ahorita Dios, hermanos, no va a venir a hablar directamente con nosotros. Ahorita Dios habla directamente con nosotros por medio de su palabra, que esto es lo que nos quedó. Y como les decía, nos hablan también por medio del mensaje. Somos edificados por medio de la palabra, pero Dios ha usado a alguien para que nos explique lo que Dios quiere a cada uno de nosotros. Ahora nosotros dependemos, hermanos, de cómo nosotros hemos estado creciendo espiritualmente. Si realmente estamos poniendo de nuestra parte el crecer. Porque, hermanos, muchas veces andamos con preguntas y esto y lo otro que no lo podemos entender, pero no ponemos nada de nuestra parte para
nosotros crecer en ello y entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos habla en todo momento. Dios nos habla en todo momento. Si es que el Espíritu Santo de Dios está, como se los he dicho cada vez, dentro de nosotros. Porque, hermanos, si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, cualquier cosa mal que estemos haciendo, que vayamos a hacer, el Espíritu Santo nos redarguye. Nos dice, estás mal. No lo hagas. Pero nosotros, en nuestra carne, en la forma de como nosotros somos, lo hacemos a un lado y nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Y nos va como en feria, hermanos, porque estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Dios nos enseña todo, cómo debemos de vivir. Muchos de nosotros, hermanos, éramos un desastre en la vida terrenal, en el ¿cómo se dice? En el mundo. Antes de conocer a Cristo, hermanos, nosotros éramos, hombre, de lo peor. Pero ahorita, hermanos, recibimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él viene a hacer un cambio en cada uno de nosotros de una forma diferente también, hermanos. Por ejemplo, en mí hizo un trabajo rápido, de que hoy me ganan para Cristo, mi esposa me invita a la iglesia un día antes, voy a ir a llevarlos allí para que no vengan por ustedes. De ahí ya Dios hablando en mi mente, ¿y por qué no te bajas con ellos, los llevas a la puerta? Ok, me parqueo, voy a llevarlos allí, voy a entrar con ustedes. Ya cuando estaba en la puerta, Dios abre un panorama diferente ya en mí, en decir, ya tú no te me vas. Ya lo que está escrito y está hecho. Ya me cambió mi forma de ser. Vi las cosas muy diferentes cuando yo entro a esa puerta y era un pasillito el que seguía. Ya estando en ese pasillito, ya mi forma de sentir en mi ser ya era diferente. Entonces ya ahí es donde Dios habla y dice, ¿por qué no entras con ellos? Y allí ese mismo día me dice Dios, bueno, toma decisión. O me sirves a mí o le sigues sirviendo a mi enemigo. Y Dios me pone en esos dos lados. Dice, escoge. Y yo lo escogí, porque yo le digo a Dios, si yo, porque como había oído muchas mediocridades, de que andaban allí, que unos ya eran cristianos y que al ratito los miraba tirados ahí de borrachos y al ratito ya andaban otra vez acá. Y eso me venía a mi mente y yo diciéndole a Dios, mi Dios, si yo te voy a servir a ti, te voy a servir desde el momento que yo te acepte, definitivamente va a ser así. Pero si no, en este momento, yo digo que yo no te quiero aceptar todavía y yo me voy a salir de aquí, yo voy a seguir revolcándome en el lodo y voy a seguir haciendo lo que sigo haciendo, pero jamás voy a hacer algo así de que voy a estar diciendo que estoy contigo y andando en el mundo. Entonces, en ese momento, la decisión, ¿cuál fue? Rápido, todo iba trabajando rápido. La decisión fue, mi Dios, te sirvo, te voy a aceptar, voy a servirte a ti desde este momento hasta el día que yo me recojas de este mundo. Tomé la decisión, lo acepté. Desde ese momento, ¿qué quieres, mi Dios, que yo haga para ti? Porque yo ya hice lo primero en aceptarte, en hacer un cambio en mi vida. Entonces, de ahorita para adelante yo quiero hacer todo lo que se refiere a ti, quiero hacerlo como tú quieres. Entonces me dieron el plan de salvación, lo acepté a Cristo, me dicen, ok, ya lo único que faltaría es que después tome la decisión de pasar por las aguas del bautismo. ¿Qué es necesario? ¿Qué necesito hacer? Nada, nomás pasar, ok. Yo hice lo que el eunuco ahí. Había aguas, había todo. Les digo, yo lo quiero hacer.
Porque ya había tomado la decisión desde ese principio de que yo le dije a Dios, te voy a servir. Y desde ese momento, hermana, yo empecé a hacer todo. Ok, me bautizaron, de aquí en adelante, ¿qué viene? Ok, el discipulado. ¿Cuándo lo empiezo? La semana que viene. Todo fue así, hermano. Y como podemos ver en diferentes hermanos, hay otros que empiezan primeramente con aceptar a Cristo, a los 6 meses el bautismo, y así, agarrando por partes. Entonces es de diferentes formas, pero como les digo, en mí lo hizo rápidamente. Y todo lo que fui haciendo, hermanos, lo fui haciendo crecer. Y depende, hermanos, cómo nosotros queremos servirle a Dios. ¿De qué forma nosotros queremos agradarle a Dios? Podemos llegar muy alto, como están esos tremendos predicadores, hermanos, predicando en todo el mundo. Tenemos diferentes niveles, pero en todo, hermanos, tiene que ver la actitud de cada uno de nosotros. ¿Cómo le queremos servir a Dios? ¿Cómo estamos haciendo las cosas para Dios? Y en el momento cuando Dios nos está hablando, ¿estamos poniendo atención? ¿O necesitamos a veces, hermanos, que alguien venga y nos diga, hey, Dios te está hablando? Si nosotros ya lo sabemos, que Dios nos ha estado hablando, pero que nosotros no le hemos hecho caso, entonces nos va a pasar lo que a Samuel. Tuvo que venir Elí y decirle, oh, y mira, es Dios el que te está hablando, no yo. Entonces atiéndelo a Él. Y hermanos, cuando nosotros atendemos a nuestro Dios, por eso, hermanos, muchas veces vivimos vidas tristes. Porque realmente estamos en un miedo. Vivimos en un temor. Vivimos en un temor, por ejemplo, el decirle a Dios, mi Dios, mira, si yo tomo la decisión de servirte a ti y de hacer las cosas para ti, pues no voy a tener que comer. No voy a tener mis cosas que yo uso, no las voy a tener. Pero cuando nosotros, hermanos, en el momento que nosotros tomamos la decisión de servirle a Dios, entendemos que Dios va a tomar el control y no es necesariamente que tengamos que dejar todo aquello que lo tenemos, porque Dios, hermanos, tiene el control de todo. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que en ese momento que nosotros tomamos la decisión, la vamos a tomar poniéndonos en las manos de Dios y que Dios va a hacer lo que realmente Él quiere. De ahí para adelante, hermanos, Dios va a tomar la decisión de si Él quiere que nosotros dejemos aquello o si Él quiere que nosotros continuemos. Pero ya para ese momento en que ya vamos caminando hasta allí y ya hemos perdido el temor y ya estamos en otro nivel. Entonces Dios empieza ya, de allí para adelante, empieza a trabajar con cada uno de nosotros. Dios dice, ok, yo quiero seguir teniendo esto de ti. Entonces ya depende de cada uno de nosotros cómo queremos seguir creciendo en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero como les digo, no es necesariamente que Dios nos va a quitar definitivamente ese trabajo que tenemos o las entradas de dinero que haya, sino que realmente lo que Dios quiere hacer, hermanos, es que eso crezca. Que crezca nuestra fe y conforme a cómo crece nuestra fe, va a crecer también la forma de vivir. Porque Dios nos va a proveer todo lo que nosotros necesitemos desde ese momento de que nosotros estamos perdiendo el miedo de servirle a Él. Porque ya estamos en las manos de Él. Entonces, cuando Dios toma el control de nosotros, hermanos, olvídese. Si nosotros nos hacemos sedita y nos dejamos llevar por Él, va a ser algo maravilloso. Algo increíble que nosotros lo podemos entender, que todavía Dios, hermanos, está haciendo maravillas y todavía decimos, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Pues es que lo estoy haciendo yo, dice Dios. Creíste en mí, me diste toda tu fe en que yo te ayudara en hacer eso.
te lo estoy entregando en tus manos, está hecho. Puedo hacer muchas maravillas, pero cede a mí, entrégate a mí. Entonces, tenemos un arduo trabajo, hermanos, nosotros en eso. Que hay muchas roturas que definitivamente nosotros no las hemos cerrado. Y cuando nosotros venimos, hermanos, cerrando todas esas rupturas por donde se salen tantas bendiciones de Dios, entonces Dios nos viene dando, hermanos, una paz, una tranquilidad. Porque la paz, hermanos, solamente Él la puede traer. Y eso depende de cada uno de nosotros, cómo queremos vivir esa vida, si la queremos vivir para Él. Entonces, continuamos, hermanos. El Espíritu Santo reparte los dones espirituales a cada creyente en particular como Él quiere. ¿Ok? Y ahí vamos a seguir, hermanos, en 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ok? Entonces los dones, hermanos, los tenemos de diferentes formas y diferente cada uno de nosotros. Algunos dones parecen tener más valor que otros. Es normal que el creyente desearía poseer los mejores, pero debo procurar una actitud buena en cuanto a esto. Fíjese, que es de lo que les estaba hablando. Allí nos está especificando algo, dice que es normal que el creyente desearía poseer los mejores, pero debe procurar una actitud buena en cuanto a eso. Y allí en Romanos también, hermanos 12:3, Romanos 12:3, allí, hermanos, dice la palabra de Dios, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El creyente no debe de tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Ok? Entonces, hermanos, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos da, nosotros debemos de cuidarlo. Y en esto, hermanos, trata mucho de la envidia. Porque a veces queremos, hermanos, nosotros decir, ¿por qué Dios le da tanto a fulano de tal y a mí no me da nada? Pues ese es un don. O debemos de fijarnos también, hermanos, qué clase de hermano es. Porque si es un hermano transita, si es un hermano transita, ¿qué tal? Anda sustrayendo dinero de Satanás. ¿Y usted quiere tener eso? No. Yo quiero seguir viviendo como tú quieres, mi Dios. Mira, lo que tú me das, yo soy conforme con eso. No quiero más, mi Dios. Bueno, que si tú me vas a dar, pues está bien, lo recibo. Pero yo con lo que tú me das, mi Dios, soy conforme y así quiero vivir. Pero miramos las cosas a nuestro alrededor y miramos a veces mucha fantasía, hermano. Puede mirar el carro del año del vecino, pero no sabe la broncota que tiene allí en el banco. Entonces, ¿para qué queremos dolores de cabeza? El hermano Ramiro va a sacar un carro. Pienso que de eso que usted está hablando, a veces vienen los celos, ¿no, hermano? Viene todo ahí, viene incluido todo. Podemos celosos porque no estamos conformes con lo que Dios nos da y por la mujer que tenemos, diríamos lo que tienen otros hombres y no miramos que la otra es una buena mujer. Por eso es que no somos honestos con nuestras mujeres muchas veces. Eso va a existir todo el tiempo, hermano. Por eso nosotros debemos de, cuando oremos, decirle a Dios, mi Dios, yo soy conforme con lo que tú me has dado. Cuando venimos del mundo, hermanos, venimos con lujurias. En el mundo
teníamos esos pensamientos de, oh, yo voy a ser fulano de tal, y era lo mismo, era lo que nos hacía mirar a nuestro alrededor. Pues yo me voy a esforzar para ser como fulano de tal, yo voy a hacer esto para... Y miraba lo mismo, miraba que esas personas ya van para la tercera esposa, por lo mismo, porque viven vidas de infidelidad, viven vidas tristes, vidas pobres, con dinero, pero no son felices. Entonces, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, lo que hasta ese momento tenemos, como es nuestra familia, nuestra esposa, entonces el trabajo de nosotros es orar y pedirle a Dios, mi Dios, yo quiero que tú me des el amor suficiente para mis hijos y para mi esposa. Porque es la pareja que desde este momento se quedó conmigo. Y es a la que yo aprecio, es a la que yo tengo que darle mi amor, es a la que yo tengo que darle todo lo mío, porque ya va a ser hasta el final. Ya no voy a andar cambiando de mujer cada ratito, porque ya eso ya se acabó, ya no existe. La nueva criatura empieza de allí, hermanos. Tengo nueva esposa, tengo nuevos hijos, tengo nuevo todo. Ok, lo voy a cuidar. Entonces va a haber una batalla, porque tenemos que decirle a Dios, mi Dios, quita toda cosa mala de mi pensamiento. Dame amor para mi esposa. Tú hazla bonita, tú hazla que todo lo que ella hace me agrade, y solamente haciéndolo tú pueden pasar las cosas. Entonces, de esa forma es la forma que venimos a ser cambiados. Y cuando nosotros tomamos una decisión con Dios de que ya las cosas van a ser así, entonces nosotros mismos ponemos a nuestro ser, el que nuestra vida esa va a ser ya. Entonces ya no nos sale por andar buscando a la Ninel Conde, de esas otras. Ya no hay nada de eso, hermanos, porque ya no las estamos quitando de nuestra mente, y lo que nos ayuda mucho es que nos estamos retirando también de mirar toda esa cochinada, y ya Dios nos va ayudando, cada día nos va ayudando a perfeccionar lo que Él dejó, lo que está ya puesto allí para vivir esa vida. Entonces vivimos una vida feliz, hermanos, una vida tranquila, porque realmente, hermanos, estamos ya poniendo todo en las manos de nuestro Dios. Entonces, todo esto, hermanos, es algo que Dios va a tomar el control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y que hay grandes beneficios, hermanos, cuando nosotros verdaderamente tomamos la decisión de usar esos dones que Dios nos da y hacerlos que den fruto y que crezcan cada día. Porque si esto lo hacemos, hermanos, créame lo que todo nuestro alrededor va a estar corriendo bien. Pero es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que hay dones, dice la palabra de Dios, en cada uno de nosotros, y que los debemos de usar. Y perder el miedo, hermanos, perder el miedo en lo que vamos a hacer. Cuando nosotros, hermanos, tenemos fe y realmente creemos que estamos en las manos de un Dios vivo, un Dios poderoso, y un Dios que Él también se enoja de vez en cuando, hermanos. Si nosotros creemos eso, hermanos, todo Dios lo va a hacer. Pero necesitamos, hermanos, como yo les he dicho muchas veces, que tal vez un día vamos a tener pérdidas de cosas que ya hemos nosotros obtenido, pero que llega un momento donde Dios dice, tienes que perder esto o tienes que perder esto otro. Y nosotros lo único que hacemos es decirles, mi Dios, si esto viene de ti, yo lo hago con amor y con fe, de que tú tienes el control de todo.
Entonces, hermanos, es importante que esos dones espirituales que Dios nos da, los usemos y que sigamos creciendo espiritualmente en todo momento, porque Dios, hermanos, quiere que nosotros seamos fieles a Él y que realmente entendamos que tenemos un Dios verdadero, un Dios que dio la vida por nosotros, un Dios que nos cuida en todo momento, hermanos. Dios anda con nosotros en todo lugar que nosotros, siempre y cuando estemos haciendo las cosas bien. Porque recuerde que Dios no va a ir a donde está el pecado. Y si nosotros vamos para allá, no va a estar Dios ahí. Pero en las cosas que nosotros andamos haciendo bien, hermanos, Dios nos acompaña en todo momento, Él nos está cuidando, nos protege de todo. Y eso es lo que es nuestro Dios, hermano. Mientras estemos en esta carne, en estos huesos vivos, hermanos, tenemos que estar luchando contra ellos y que el espíritu siga creciendo, porque es lo que Dios quiere, que espiritualmente, hermanos, crezcamos y aprendamos más, hermanos, y tengamos mucha fe. Eso es todo lo que necesitamos, mucha fe en creer que Dios lo va a hacer. Que todo lo que nosotros queramos, pero si nosotros lo deseamos así. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por su amor. Gracias por esos dones, mi Dios, que usted nos ha dado y que los estamos desarrollando de una forma agradable a usted, mi Dios. Le damos las gracias por este momento, Señor, de que usted nos ayuda, Señor, nos cuida, nos protege, Señor, pero necesitamos de usted en todo momento. Siga bendiciéndonos, siga cuidándonos, mi Dios. Bendiga la predicación, los cantos, todo lo que viene enseguida, mi Dios. Que provenga de usted, mi Dios, y que la honra y la gloria siempre sea suya, Padre. Siga bendiciendo a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes también, a los que nos miran por medio de las redes sociales, que usted les siga bendiciendo, siga proveyendo cada necesidad de nuestros hogares. Si hay cosas que no le agradan a usted, mi Dios, que usted nos ayude a alejarlas, mi Dios, de nosotros, Padre. Bendiga cada matrimonio, Señor, si hay problema, traiga solución a ello, Padre, y que estemos viviendo en paz con usted, mi Dios. Gracias le damos, Señor. Todo esto lo ponemos en sus manos, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.